Siglo II. Última declaración de esta materia. Pero proponiendo por las virtudes tantos modos, que favorecen a las ánimas, engendrará en los corazones mayores estímulos para socorrerlas. Digo pues que toda la santidad y perfección cristiana consiste en dos cosas, que son fuga del mal, y prosecución del bien, y tratando de lo primero, veo los ímpetus de tu naturaleza, que siempre te inclinan a lo malo, que para resistir a ellos es menester que te hagas fuerza con la gracia de Dios, y así obra con esfuerzo, que con él puedes romper las cárceles del purgatorio. Diciéndote a ti mismo, yo he de procurar apagar el fuego que padece mi padre, mi madre, y mi hermano, y también es de extinguir el incendio de mi ánima, y movimientos de impaciencia pongo por ejemplo. Estás hilando al uso, 1, 2 y 3 veces se rompe el hilo, no des muestras de sentimiento por cosa tan poca, haces camino, y tropiezas, sientes dolor en el pie, das una caída, se ofende el brazo. No por eso prorrumpas en palabras impacientes, y curarás con tu paciencia el dolor de aquellas ánimas, falta el criado a su oficio, descuidase la criada en su tarea. Date ocasión la mujer con su imprudencia, no te destemples colérico, y aprende de aquel ejemplar de paciencia en Job, que entre los desprecios de su mujer, y pérdida de hacienda, la más pingüe que se consideraba en toda la tierra, invasión de los sabeos, que le robaron los ganados, robos de los caldeos, que le quitaron los camellos, muertes de los hijos, y otros infortunios. Con que Dios hizo prueba de su paciencia, no pecó en sus labios, antes bien les desplegó para bendecir al Señor. Siendo puestos penalidades mucho menores, súfrelas pues por aquellas ánimas santas, que muchas de ellas por los mismos descuidos padecen en el purgatorio. No permitas que sobre mesa se hable mal del gobierno de los magistrados, ni que se murmure de los eclesiásticos, que por su altísima dignidad deben ser venerados, divierte tales pláticas. Y entreteje otras santas, que den pasto a tu ánima, como la comida dio a tu cuerpo, y gobernando así la lengua en castos coloquios, serás de refrigerio las ánimas de los tuyos, que suspiran con dolor en aquellas llamas. Si acaso entre tus parientes se originaren algunos pleitos por la herencia, por la dote, por los legados, por el oro, y la plata, por bien de paz cede en alguna parte. Y con los medios que pudieres templa tu sed, y ardiente codicia, y después de haber conciliado los ánimos de los litigantes, diligenciarás caritativo, que se paguen los legados que dejó el testador, y que se le hagan los sufragios que acostumbra la Iglesia por su ánima, y sin duda lo pondrás en ejecución, si me prestas la atención a un caso de mucha piedad, que sucedió en el año 1609. En la provincia de Normandía, cierto mayorazgo puso pleito a su padre contra sus hermanos, porque no había distribuido la hacienda como él quería, trató mal de palabras a su padre, y aún de obras. Castigó también el padre su insolencia, y la justicia a ambos les puso en la cárcel, mirábanse el uno al otro con mortales odios. Que tal vez la codicia atropella con las leyes de la sangre, pero un padre de la compañía de Jesús con celo fervoroso, les propuso tales razones que el hijo se humilló al padre. Y el padre le admitió en su gracia, que las daba Dios repetidas, porque así se había reducido a su obediencia, y con este consuelo se le acabaron al padre los días de su vida. Celebradas sus exequias, el mayorazgo convocó a su madre, y todos sus hermanos, y les dijo: el ánima de nuestro padre debe de estar en el purgatorio, y es bien la socorramos, y en todo se cumpla su voluntad, y así os restituyo con gusto la parte que os cabe a cada uno de vosotros. Y si fuere menester para que salga de aquellas penas que yo ceda en alguna parte, desde ahora lo ofrezco cumplir. Así lo dijo, y lo cumplió, moviendo esta voluntad fervorosa, las entrañas piadosas del Supremo Juez para librarla de aquellas penas en que se hallaba. Vengo ahora a la segunda parte de la perfección cristiana, que consiste en ir en busca del bien, pero me preguntas dudando, ¿qué bien? Respondo, aquel bien que para conseguirle el medio es más trabajoso, y cuanto para ti es más penoso, para las ánimas es más dulce.
No es para ellas de poco valor perdonar a un enemigo, y si al perdón se añade un beneficio, es lo fino de la perfección, que el soberano Maestro nos predica en su Evangelio. Quien libró a Rahab, y a toda su familia del furor de las armas contrarias, que no dejaron a vida piante ni mamante, sino haber hospedado a 2 espías enemigas en su casa. Defendiéndola con la salvaguarda real pendiente de su ventana, que era un cordón rojo, y aunque el rey de Jericó las buscaba a toda diligencia, esta piadosa mujer las escondió entre unas sacas de lino. Y en premio de este beneficio quedó figura de las hostilidades del enemigo con la sangre de Cristo, figurada en la cinta de nácar, como dice San Cirilo Alejandrino, como se vio. Que llegando el ejército a apoderarse de la ciudad, con grandes aclamaciones los soldados dijeron, sola Rahab con toda su familia viva, dando el texto sagrado la causal de su inmunidad. Porque había escondido en su casa los exploradores enemigos suyos. Perdona pues a un enemigo en obsequio de las ánimas santas, que yo te ofrezco muy pronto, y muy seguro el galardón. A las puertas de una pobre viuda llega un pobre necesitado hambriento que era el profeta Elías, y le dice: Señora, dame un pedazo de pan, que me aqueja la hambre. Pudiera responderle instruida de los consejos del mundo: Señor, aún tenéis cara para poneros delante de mis ojos, y pedirme pan, cuando le habéis quitado a toda la tierra de Israel, cerrando los cielos por espacio de 3 años. Dejando los campos tan sedientos, y estériles, que no dan un grano de trigo, gran descoco es el vuestro, pedirme aquello que me habéis quitado, pues tenéis tanto poder. Mandad a la tierra que brote panes, y comed, y no me causéis mayor aflicción, competición tan impertinente, que yo hartas tengo con mis angustias. Pues no le obligó el sentimiento a prorrumpir en palabras tan ásperas, antes bien le admitió con palabras dulces la piadosa mujer, llamándole varón de Dios, y de lo poco que tenía. Que no era más que un puño de harina para el breve sustento de su familia, le hizo una torta para reparo de su hambre, pero tuvo luego este acto heroico, y singular beneficio. En tiempo de tanta calamidad, por mano del profeta en premio, fuentes de aceite, y de harina, con que estuvo su casa rica y abastecida. Este galardón tuvo de contado en este mundo el beneficio hecho a un enemigo, pues pase su caridad al centro de la tierra, donde hallarás muchas ánimas de los difuntos faltas de todo socorro. Que con voces bien sentidas claman: Compadeceos de nosotras, siquiera los que sois nuestros amigos, no excluyen en estos clamores a los enemigos, como si dijeran: si el enemigo no quisiere socorrernos, socórranos el amigo. Ahora digo yo, si el difunto fue tu enemigo, sabe que los agravios se acabaron con la muerte, y si perseveras con el odio tienes poca razón, pues el que fue tu enemigo, ya es amigo. Y afirmado pases en el purgatorio, porque aquellas ánimas santísima todas son amigas de Dios, y ciudadanas del cielo, en quienes no pueden caber rencillas, ni enemistades sin una verdadera paz constante, y permanente. El infierno es región de guerra, donde los condenados unos a otros se comen a bocados, pero el purgatorio es mansión de paz, donde las ánimas santísima unas a otras se aman. Y están unidas con estrecho lazo de amor, amando ardentísimamente a Dios, y a los prójimos, especialmente aquellos con quienes en este mundo se encontraron con discordias. Socórrelas pues si te ofendieron, ofreciendo por ellas el beneficio de tus oraciones, y sufragios, que te lo pagarán colmadamente en la eterna bienaventuranza, y no será razón que convidándote con la paz, las hagas guerra con tu olvido diciendo, con afecto: las ánimas de los fieles por la misericordia de Dios descansen en su paz, especialmente aquellas que fueron de mis enemigos. Grande injuria es quitarle a uno la hacienda, pero mucho mayor es quitarle la vida, porque la vida es más estimable que todos los bienes de fortuna, pero si el difunto es hijo único heredero. El perdón de los padres es acto finísimo de caridad, y verás luego un grande premio de su invicta paciencia. Refiérelo Osorio, grande orador de la Compañía de Jesús, en el Sermón de Ceniza. A una señora viuda muy honrada, le vino nueva,
que había muerto su único hijo y de grandes renras, un enemigo suyo, fue mucho su paciencia. Pues caso tan fatal no la obligó a tomar la venganza por sus manos, no hizo extremos de sentimiento, no la destempló la ira a maldecir al autor de tanta maldad. Antes bien dando en sus manos el agresor le escondió en su casa, y dándole un caballo, y dinero le libró del poder de la justicia, a quien fácilmente pudiera entregar. Oye ahora el premio de su heroica caridad. Recogióse la piadosa viuda a su oratorio a suplicar a la divina clemencia por la salud del ánima de su hijo difunto, el cual se le apareció resplandeciente, y le dijo: Madre mía, Dios te salve, pues me has ocasionado la mayor dicha, siendo 2 veces madre, la una engendrándome para la tierra, y la otra engendrándome para el cielo. Pues has perdonado al que me quitó la vida corporal. Yo me parto para el cielo, y habiendo de estar muchos años en el purgatorio la fuerza de tu caridad me ha sacado, y labrado la corona, así lo dijo y voló a la gloria inmortal. Esperanzas de esta felicidad te da la clemencia de Cristo con este ejemplo que se halla en los manuscritos de la librería de San Mauro Florentín. En la ciudad de Florencia cierto ciudadano empeñándose con otro al primer encuentro le quitó la vida. Un hermano del difunto iba en busca suya, para vengar el agravio y todos sus desvelos eran buscarle con cuidado por los retretes más escondidos parecióle al agresor para librarse de sus manos. Discurrir un medio como inspirado del cielo. Dispuso su ánima con una verdadera confesión, derramó muchas lágrimas por sus culpas, vistióse de penitencia el Viernes Santo, ciñóse con una soga al cuello, púsose delante de su contrario. Y arrojándose a sus pies, le pidió en reverencia de Cristo, que aquel día derramó su sangre, que le perdonase. Oh poderoso ejemplo del Redentor. Trocado ya aquel corazón duro en amorosos afectos, dándole un tierno abrazo le dijo: Ves con la paz de aquel gran Dios perdonador de agravios, que murió en la cruz perdonando a sus enemigos, así me perdone a mí, como yo te perdono a ti. Aprobó Cristo tan generosa resolución, la noche siguiente diciéndole: ¿Por qué a ejemplo mío has perdonado al que quitó la vida a tu hermano? Yo también con grata correspondencia he perdonado las penas que merecía tu hermano, en el purgatorio. Juntamente perdonado las penas de tu padre, y perdono las tuyas asegurándote que dentro de 8 días, gozarás de su compañía en el cielo. Esto puede la fuerza de un acto heroico de caridad para apagar aquellas llamas y servir de refrigerio a las esposas de Cristo. Pero cómo se ven notables sentimientos, en la muerte de los padres. Hijos y hermanos, es menester entender que aquellas lágrimas que el afecto o compasión natural despide son de poca utilidad para las ánimas de los difuntos. Más gratas serían a Dios si éstas fuesen acompañadas con su santísima voluntad, conformándose con ella, no dejándose llevar del amor desordenado. ¿Qué más retarda sus penas que las apresura? Pruébalo con la historia de Cantimprato, libro 2 Apuum, el cual refiere, de su abuela a quien en la flor de sus años, se le murió un hijo virtuoso. Y de raro ejemplo, quedóle otro, pero no de tan loables costumbres, socóle muchas lágrimas la pérdida de tal hijo, con tanto escoso, que no podía mitigar su llanto. Pero quiso el Señor mostrar el estado en que se hallaba su hijo, cuando vio la madre que muchas ánimas con semblante alegre corrían apresuradas por la vía láctea del cielo. Entre ellas descubrió el ánima de su hijo apartada de las demás, que caminaba muy despacio con una vestidura mojada rozagante. Preguntóle la madre: ¿Qué es esto, hijo? ¿Cómo caminas tan pesado? Que los demás así se adelantan, respondió el hijo. Pesa tanto mi manto con el agua que has derramado de tus ojos, que apenas su peso me deja caminar, y si no fuera por haberte dejado llevar tanto el sentimiento, con el socorro de las misas que por mí se han celebrado, corriera yo igualmente, con los otros. Ten menos sentimiento de mi pérdida, y tu ánimo esté más conforme con la voluntad del Señor. Aprendan pues los padres, en las muertes de sus hijos, no dejarse llevar tanto del sentimiento natural, no sean destemplados en sus afectos, y acuérdense que Dios, que es el verdadero Padre, les da y les quita según su beneplácito, y tengan en su memoria,
lo que decía el pacientísimo Job en la pérdida de los hijos: el Señor me los dio, y el Señor me los quitó. Sea tu nombre alabado para siempre, no sea que olvidándose de esta conformidad sirvan más a sus hijos, de verdugos, ocasionándoles mayor dilación en las penas del purgatorio. Capítulo 6. Varios títulos de personas que están obligadas a socorrer a las ánimas. En el principio de este libro, generalmente trate de la devoción, que todos deben de tener a las ánimas, pero ahora señalaré las personas que singularmente las han de socorrer, para que todas cumplan con la obligación de su caridad, porque o estás obligado por algún título o no. Si no lo estás, deja este capítulo y pasa a lo general; si lo estás, manos a la obra, y si puede ser hoy. No aguardes a mañana, porque cualquier tardanza en esta materia ofende a tu caridad, y es muy perniciosa para las ánimas, y puede ser que en castigo de tu descuido el Supremo Juez te haga partícipe de sus penas. Aprende del mercader diligente que busca todos los medios posibles, para que no esté ocioso su dinero. Que luego no le emplee para el fruto de sus ganancias, el logro del tesoro de tus oraciones, y sufragios es mitigar las penas de las ánimas, y aliviar sus tormentos. Si hasta ahora mis documentos han sido consejos, en adelante serán preceptos. Siglo I. Obligación de los sacerdotes. Entre aquellos que están poseyendo la hacienda de los difuntos, pongo a los sacerdotes en primer lugar, a cuyos pies me postró, y reverencia como Cristos del Señor, y les propongo, no como maestro sino como discípulo, un decreto de la Santa Madre Iglesia, en que les exhorta que las misas, sufragios, y otros oficios de piedad que deben a las ánimas exactamente se los paguen. Así lo manda el Concilio Tridentino sesión 25. Procuren los obispos, que los fieles a quienes están cometidos los sufragios de las misas, oraciones, y limosnas, sigan la costumbre de la Santa Iglesia cumpliendo santísimamente, ora sean fundadas por los testadores, o por otras razones se digan con todo cuidado por los sacerdotes, o ministros de ella. Este es el precepto del concilio, y muy fundado en razón, parte por la dignidad del sacrificio, y fuerza de la religión, parte por el pacto, que interviene por haber recibido estipendio. De los testadores están obligados de justicia, y el rompimiento de este precepto, como cosa grave, no les excusa de pecado. Dionisio Cartusiano, varón doctísimo, y en santidad, ilustre, afirma fuera de toda duda, tienen esta obligación todos aquellos eclesiásticos, que viven de la hacienda de los difuntos. Como canónigos, sacerdotes religiosos, socórreles o con misas o con limosnas, o con otras obras pías y satisfactorias, y poniendo en olvido esta obligación según la doctrina de los santos padres. Incurran en culpa grave y no hay teólogo que enseñe ni puede enseñar lo contrario, pues si esta es la obligación de los sacerdotes, mal caso sería que se hallasen algunos laicos que se adelantasen en este género de piedad. No lo permita el cielo, que sería cosa indigna de su atención dejar padecer a las ánimas tan atroces tormentos, cuando con recíproco amor, deben corresponder al socorro que les deben, por el que ellos gozan en esta vida, granjeándose el nombre de crueles e inhumanos. Siglo II. Obligación de los hijos. Aprieta esta obligación a los hijos luego que puedan con misas, oraciones y sacrificios aliviar las ánimas de sus padres. Atiendan al ejemplo del doctor de la Iglesia San Agustín, como lo escribe en el libro 9 capítulo 12 de sus Confesiones, que habiendo muerto su madre Santa Mónica, hizo oración por su alma, primeramente rogando a Cristo que por su santísima muerte se compadeciese del ánima de su madre, y después le pide al Señor, que mueva los corazones de los sacerdotes, para que en el sacrificio de la misa, se acuerden de su ánima. Vio Santa Elizabeth en sueños el ánima de su madre triste, y llorosa, que le dijo de esta suerte: Oh hija mía de mi corazón, compadécete de mis dolores, por los que padecí cuando te llevé en mis entrañas, que son mucho más intensos, estos que ahora me rodean, a los cuales estoy condenada, por el mucho cuidado que tuve al regalar mi cuerpo
Compadeciéndose la santa de las penas de su madre, hizo oración ferviente a Cristo y la libró, mereciéndole la corona de la inmortalidad. Pero ¿qué diremos de aquellos hijos tan crueles con sus padres? Que olvidados de sus tormentos, apenas cubren de tierra, cuando todo su cuidado es tratar de la herencia, suprimir los legados, o con sus pleitos embarazarles, y con la insaciable sed de su codicia. Todo es recoger el dinero y las alhajas, y del ánima de su padre o de su madre que está gimiendo entre llama no se acuerdan de decirles una misa para su alivio. Mudémosles el nombre a estos hijos y llamémosles hombres desapiadados, y fieras más fieras que los tigres de Hircania. Oigan pues los tales el castigo de su impiedad. Refiere Salón Sumpred. Rosa. Que en la ciudad de Milán se hallaba un enfermo cuya madre se levantó a medianoche para darle una bebida, cuando de repente vio una horrible sombra de un difunto turbándose los que estaban alrededor. Con vista tan espantable, dijo la sombra, no os espantéis. Habéis de saber que yo fui antiguamente el dueño de esta casa y vengo para castigar con una calamidad los campos de mis hijos que por haberse descuidado de aliviar mis penas, pagarán su merecido. Y si no deja este olvido es cierto, que perecerán todos con sus haciendas como puede ser. Y dijo la madre, si han pasado 11 años después de tu muerte y siempre han rogado por tu alma. Respondió la sombra, tiempo a que hubiera salido de aquellas llamas y mis hijos hubieran puesto por ejecución las mandas que dejé. Pero castigó Dios su descuido con haber enviado una grande tempestad que taló todos sus campos, y los vuestros aunque vecinos no les alcanzó. Y este favor le mereciste en premio de la mucha concordia, y amor que habéis tenido con vuestra madre. Este sermón predicó el difunto. Abran los ojos, los que a beneficio de herencia vivís en este mundo con Fausto, o en lujos, acordaos, que vais envueltos en muchos peligros. Si no ejecutáis las mandas de los que testaron y no está puesto en razón que el otro se esté abrasando y vosotros buscando las delicias de este mundo. Siglo III. Obligación de los casados. Del lazo apuntado de amor con que les une a entrambos el matrimonio, nace la misma obligación, y con todo a ciertos maridos, que engolfados con los nuevos cuidados de los segundos matrimonios, se olvidan fácilmente de lo que debían a la primera mujer. Ni en la mujer el amor del primer marido es menos fuerte, y vemos que en faltando su conforte de quien no tuvo hijos, si los adquiere del segundo, todo su cuidado pone en este sin acordarse más del primero, no entendiendo, que es descuidarse de sí misma, pues fue carne, de su carne y hueso de sus huesos. Faltando la fe, y a la caridad, que le debía, pues es bien que entienda, que aunque se rompa el lazo de los cuerpos no se ha de desatar la unión de sus ánimas. Para después verse unidos en las últimas bodas del Cordero, pero naturalmente las viudas, que permanecen en este estado, son más inclinadas a la piedad con sus maridos difuntos. Deben cuando se hallan solas en sus retiros, acordarse de sus ánimas, y las que pasan en silencio esta obligación nos da que sospechar, si la muerte de sus maridos les causó más gozo que sentimiento. Pero hay alguna que malcontentadizas, sienten pesadamente la carga de los hijos, lo corto de la hacienda, y que nadie la socorra. Pero se hallan otras tan santas que no las inquieta la poca conveniencia, en que quedaron, que los bienes de esta vida, Dios les da. Y los quita como quiere, y estas piadosas consideran al marido difunto, desterrado en aquella patria de dolores, con que se disponen para su alivio con la misa, con la limosna, con el ayuno y la oración, con la seguridad que saliendo su ánima de aquellas llamas, tendrán un abogado seguro en el cielo, que atenderá agradecido al premio de su soledad, y conveniencias de sus hijos. Ea señora que vuestro lazo fue indisoluble en esta vida, amontonad ruegos por su ánima, pues no sabéis el supremo juez cuánto tiempo la detendrá en aquella cárcel del fuego. No sea que a los clamores de las campanas de su entierro falten los vuestros para su reposo. Siglo IV. Obligación de los herederos. Adolecen de la misma enfermedad, del olvido los herederos, principalmente si es remoto el parentesco, que tienen con el difunto, y todo el cuidado ponen en la división de los bienes, alhajas,
y dinero, y dejan a sus ánimas desnudas de sufragios en el purgatorio, portándose a la manera, que los cuervos, que van en busca de la carne muerta, porque su amor le ponen más en los muertos que en los vivos, y no es tanto los muertos, cuanto en las cosas de los muertos, y si gastan en el entierro, es por la honra del difunto, y cercenarían de los gastos, si no fuera contra la suya. No necesita esta materia de ejemplos, pues son muchos los que se hallan en todas partes. Tú que lees este punto, procura no adocenarte con los tales, y oye un gustoso caso, que le sucedió al padre Manuel de Mendoza, de la Compañía de Jesús. Predicando el Evangelio a los indios cafres, es esta nación bárbara e infiel, vio un día en un pueblo de aquellos, que en una casa estaban sentados a la mesa una gran multitud de indios. Y que a toda prisa se comían 40 toros asados, y los huesos mondados les arrojaban en aquella casa vacía, y lo hacían para que los muertos se alimentaran de ellos. Pues con los gemidos publicaban se morían de hambre, ridículo caso, pero muy nacido para los herederos, de este mundo. ¿Qué dice Job? Vosotros os saciaréis con mis carnes. Aliméntanse los herederos, con las carnes de los difuntos, esto es hambrientos y sedientos de sus bienes, todo es recoger y agavillar cuanto tienen en los retretes de sus casas, ropas, alhajas y dinero, dejadle en los huesos, porque se comieron la pulpa y les arrojan allá entre los difuntos para que roan si tienen hambre, como hacen con los perros. Y a sus ánimas que debían ser socorridas, con el pasto de las misas, sufragios, y oraciones las dejan morir de hambre y de sed en las llamas del purgatorio. Oh infiel al amor del difunto, que después que él te ha vestido a ti, tú le desnudas a él. Oh ingrato a su benevolencia, que te ha dejado una espléndida mesa y tú le dejas morir de hambre, guarda que por mal heredero en la tierra, Dios no te desherede del cielo. Pues la codicia te hace romper con las leyes de la caridad. Siglo V. Obligación de los tutores ejecutores de la última voluntad, y ministros públicos. Negocio es de mucha consideración y que pide mucha vigilancia el cuidado que deben de poner todos aquellos a quienes incumbe, la obligación de poner en ejecución las mandas y legados de los difuntos. De quienes depende la libertad de las prisiones en que se hallan. Esta satisfacción que se hace, es de otro fuero superior que respectivamente mira no a un hombre, sino a un Dios supremo juez de los vivos y de los muertos. A quien se ha de dar estrecha cuenta de esta administración, y el que de ella se apartare con negligencia, y diere largas a la ejecución de la voluntad del difunto, será ocasión de gravísimo daño. Y se expone a ser condenado a eterno llanto. Oigan lo que se escribe de San Román, que encomendó la ejecución de su testamento a un obispo de París, el cual habiéndose portado con alguna tibieza, por espacio de 15 días fue atormentado en el purgatorio con rigurosas penas. Pero más puede acobardar lo que refiere Cesareo, monje cisterciense. Autor fidedigno de cierto ciudadano que dejó a un amigo suyo una gruesa cantidad para que después de su muerte las repartiera a los pobres. El cual olvidado se aprovechó del dinero y le gastó en el fausto de su casa. A los 10 días de su entierro se le apareció el difunto con semblante de enojo y tristeza y le dijo: Infiel amigo y desapiadado, como así te apacientas de mi sangre y aprovechándote de mis limosnas afliges los miembros de Jesucristo en estas llamas. Advierte que he dado sentidas quejas ante el tribunal de Cristo y éste ha pronunciado la sentencia, que yo sea liberado de los tormentos del purgatorio. Y tú mañana pagues las penas de tu infidelidad. Fue verdadero su dicho, muriendo al día siguiente el que se había aprovechado del dinero del difunto, con notables congojas rabiando de dolores, dando muestras a los que le rodeaban de su eterna condenación. Si tú que oyes este caso no te inmutas, no eres tuyo sino del dinero, que te tiene preso y atado, loco eres si no te compadeces de ti mismo, si la conciencia no te arguye. Ella te condenará delante del supremo juez, escarmienta en cabeza ajena y ejecuta la voluntad del difunto, no le ocasiones penas a su ánima, ni pongas la tuya en situaciones de tanto riesgo. Da a los pobres lo que te dejaron,
que si te olvidas merecerás el nombre, que te dan los sacros cánones de cruel homicida de las ánimas. Siglo VI. Obligación de los discípulos, y otros a quienes la fuerza de la amistad les obliga a socorrer a los difuntos. Es grande la relación que hay entre los discípulos y maestros, los maestros trabajaron por los discípulos y les sacaron de las tinieblas de la ignorancia. Con la luz de su doctrina empleando a veces largos años en su enseñanza, quien duda que el agradecimiento les empeña a acordarse de sus ánimas, para su alivio. Un bruto reconoce el beneficio de su dueño, y muchos con singulares demostraciones le pagaron, faltándoles la razón. Sírvanos de ejemplo aquellos dos que en la cueva de Belén, con reverentes obsequios conocieron el beneficio de su dueño en haber nacido para todos, un Dios hecho hombre que hasta un irracional tuvo conocimiento de esta fineza, como lo dijo el profeta Isaías. Pero no olvidando a las divinas letras, voyme a las humanas, pruebe esta verdad el caso siguiente que escribe Crates Pergameno y Piero Valeriano de ciertos segadores. Que aquejados de la sed ardiente que padecían, despacharon a uno de sus compañeros con un cántaro a la fuente, para que lo trajese lleno de agua. Antes de llegar a ella vio que estaba peleando una serpiente con una águila con la cual estaba enlazada y la apretaba fuertemente, entonces el segador esforzado, llegándose a la serpiente con la hoz que llevaba en la mano le segó por medio, dejándola hecha 2 pedazos y llenando su cántaro de agua le llevó a sus compañeros que con ansias le deseaban. Pero el águila dando puntas por el aire se arrojó con velocidad, y arrebatando con sus uñas el cántaro con el agua, que aún no habían bebido, se lo llevó haciéndolo pedazos por las nubes. Quiso este bruto agradecido, escaparle a los segadores de la muerte, que fácilmente se hubieran tragado con el agua, porque la serpiente su enemiga. Con su mortal veneno había dejado toda el agua envenenada. ¡Qué instinto tan grande! ¿Qué mayor recompensa se pudiera hallar en un racional humano, como se halló en este bruto del aire, retornando el beneficio, con otro semejante? No imites tú a aquellos brutos que variándoles la bellota de lo alto de la encina donde está su bienhechor, nunca miran al cielo sino a la tierra de cuyo fruto se apacientan, como dice el imperfecto. Y con sabia atención a estas bestias inmundas los autores traen por jeroglífico de la ingratitud. No podía Cristo, dice San Marcos, obrar milagros en su patria, y parecer que esto desdice de su poder indefectible e inmenso, pues tan Dios era en su patria como en todo el mundo. Pregunto pues si las obraba en otras ciudades, como privaba a su patria de sus prodigios. Es que no fue falta de poder, sino castigo de la bárbara ingratitud de sus ciudadanos. Quiso Cristo atarse las manos y reprimir su poder, porque los moradores de su patria eran unos ingratos y desconocidos a sus beneficios, dice Víctor Antrioqueno, recibiendo a su maestro, con poca estimación y extrañando que un hijo de un carpintero fuese tan sabio, que a todos convenciese. De cuya doctrina habiendo de aprender documentos del cielo, aprendieron ciegos, escándalos y tropiezos. Es el ingrato tan pernicioso, que el cielo le escupe, la tierra le aborrece, el infierno le injuria, y blanco donde todas las criaturas arrojan sus saetas. No carecen de esta prenda de agradecidas en la otra vida, las ánimas santas del purgatorio, antes bien como tan perfectas en todo, resplandece más en su amor la virtud del agradecimiento. Como se ve en muchas partes de este tratado, con muchos casos singulares que lo prueban. Pues si sus bienhechores con las oraciones y sufragios las libraron del purgatorio, las ánimas santas les libraron a ellos del infierno, y de varios peligros de sus cuerpos y de sus ánimas. Y así digo, que el que las socorriere con sus ruegos, y sufragios, tendrá un crédito seguro en el cielo, que no le podrá faltar para el día de la cuenta, cuyo logro espiritual le será de mucha necesidad, para redimir los tormentos de aquel lago de miserias, por las cuales las ánimas santísimas pasaron. Y pues voy discurriendo por varios estados de personas, que deben ser agradecidas con las ánimas, lo mismo digo de los penitentes con sus confesores.
Estos con su abrasada caridad y paciencia les guiaron por el camino de la virtud dándoles fervorosas instrucciones, para vencer las tentaciones del demonio. Afeándoles los vicios y proponiéndoles las virtudes, esta benevolencia pide una grande retribución, y supuesto que ellos dirigieron los trabajos de su estudio, para la enseñanza de sus ánimas. Pide la buena razón atiendan al socorro de las suyas, cuando se vean rodeadas de aquellas llamas. No basta honrarles asistiendo con su presencia al entierro, que esto lo hacen los extraños, por la ley general de la piedad, den un paso más. Bajando a aquellas cavernas de fuego y escuchen sus voces lastimosas que dicen, compadezcanse de nosotras, siquiera los que son nuestros amigos, que la mano del Señor nos toca pesadamente. Siglo VII. Para aquellos que con sus consejos o malos ejemplos provocan a otros para el vicio. ¿Qué podremos decir de aquellos que provocan a otros con malos ejemplos para que sean depravados? ¿Cómo podrán socorrer a sus ánimas en el purgatorio que fueron causa en esta vida de sus tropiezos y ahora satisfacen con atroces tormentos? Obligación tienen por razón de justicia a reparar los daños que ocasionaron, hablo pues ahora con aquel que fue ocasión del tropiezo del otro. Tú fuiste causa de su culpa, razón será que seas el alivio de su pena, arraiga en tu memoria este consejo saludable, corrige tu vida que fue el origen de la desdicha del otro. No sea que te despeñes en otra mayor. Autor de esta verdad será este caso, que te refiero. Cierto mozo licencioso, y de rotas costumbres olvidado de su ánima tenía un amigo, que era compañero de sus maldades, hallábanse un día en un banquete donde muchas veces daban pasto a su gula. Dijo el mozo, que si él moría primero se le había de aparecer, fue así, que habiendo acabado la carrera de su vida, se le descubrió arrojando llamas de fuego por todo el cuerpo con espectáculo de grande horror, y le dijo: ay de mí, que he de padecer eterna pena por las culpas que hemos cometido entre ambos, y acercándose a él, le dejó caer una gota de un licor, que le penetró el rostro, y añadió: y a ti te quedará esta señal, para memoria de mi eterna condenación, y de la tuya si no te corriges. Corrigióse luego al punto el compañero de sus maldades, entrándose religioso. Y haciendo una vida penitente, y fervorosa, tú que lees este caso mira en qué paran los que con sus malos consejos y ejemplos provocan a otros para el pecado. Obligación tendrás de rogar por sus ánimas en el purgatorio, pues fuiste ocasión de sus culpas, y no habiendo satisfecho en esta vida, han de caer en aquellas penas, dispuestas por el rectísimo juez, y para salir presto de ellas, les habrás de dar la mano con tus sufragios y oraciones.